Radio Chilango. Tenemos una discusión en comisiones todavía, pero muy interesante, que tiene que ver con una ruta, una posibilidad de analizar la inclusión de la infertilidad como un problema de salud pública, y en este espacio nos interesa muchísimo este tema, así que recibimos con mucho gusto a Raúl Torres, diputado del PAN en el Congreso Capitalino. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, muy buenos días, y de verdad un gusto poder platicar estos temas. También está por acá la diputada, también panista, Nancy Viridiana Rangel. Bienvenida, legisladora, gracias. Muchísimas gracias. Déjeme volver a probar su audio porque parece que tuvimos una falla. A ver, ¿nos puede hablar otra vez un segundito, diputada? Hola, buenos días. Ahí estamos, correctamente. Sí. Nos habíamos perdido el saludo. Okay. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues preguntarles por eso. Primero, ¿cuál es el diagnóstico que hacen o los datos duros que tienen sobre infertilidad, particularmente aquí en la capital? Y actualmente, ¿dónde está legalmente, digamos, ¿no? ¿Cómo se lidia con eso legalmente o desde el ángulo de salud? Claro, permitiría, por dar algunos números que son alarmantes realmente en México, y de ahí que tomáramos esta decisión de tocarlo en la agenda pública. Fíjate, 17.5% de los adultos jóvenes, es decir, prácticamente 1 de cada 4, presentan temas de infertilidad. Sí. Y en los dos géneros, no nada más es el tema de la mujer, Sí. porque muchas veces es ese tabú, ¿no? También los hombres son parte de esto. Pero cuando lo ves a nivel pareja, son 4.5 millones en territorio nacional y 1.5 en la Ciudad de México. Entonces, échale ahí, si somos 8 realmente chilangos, 1.5 parejas, ¿a cuánto te vas? ¿No? Sí, no, es terrible. Y diputado, sí, justo. En realidad, sí, si lo ves por parejas, 1 de cada 6 parejas presenta infertilidad. Entonces, sí es alarmante. No, y con todo lo que conlleva este tema, ¿no? Como decíamos, es un asunto que normalmente la gente vive en silencio porque hay mucho estigma, porque no se asocia, digamos, con que hay algo mal, cuando pues no, es una condición que, como vemos, es bastante general. Se vuelve carísima justamente por la falta de información y de acceso que hay por esto mismo, ¿no? Es dolorosísimo, particularmente creo yo para las mujeres, pero como bien dices, para ambas partes, porque siempre hay un peso ahí mayor. Entonces lo que dicen es, debería de haber una atención a estas parejas que no signifique pasar por este proceso como se es actualmente. Así es, porque cuando tú llegas a un sector salud, pues te lo digo por experiencia, yo lo viví, llegas y pues en primera no sabes qué te van a decir, cuál va a ser el diagnóstico, y pues eres como las de, váyase a tal lugar, y entonces te traen como de, vaya para acá, regrese para acá, y entonces obviamente cuando ya ves que la atención no te la dan, pues tienes que buscar, ¿no? Y son tratamientos muy costosos, clínicas donde a veces, inclusive a mi experiencia, pues en México a mí no encontraban mi diagnóstico y yo tuve que irme a otra parte del mundo, obviamente en Europa, en España, donde ahí me encontraron que era lo que yo tenía, porque yo ya llevaba un camino de casi 7 años. ¿Y aquí qué le decían, diputado? Pues, le decían, no podemos, o sea, el sector salud, digamos, público, básicamente. Pues en realidad es para que te puedan, para que te puedan referir a esa área, pues tienes que, para empezar, tienes que haber pasado 1 año sin poderte embarazar. Entonces ya 1 año ya te quita tiempo, porque estamos hablando que ya tienes, muchas veces las parejas ya tienen un reloj biológico, y más las mujeres. O sea, si lo ves desde ese punto de vista. Entonces, ese es 1 año. Entonces ya pasas el año y entonces ahora sí te canalizan al especialista que es. Y ya entras a ese especialista y ese especialista te hace una batería de estudios de acuerdo a lo que ellos consideran, pero muchas veces esos estudios no están dentro del sector salud. Tú los tienes que hacer por fuera y son muy costosos. Ahí lo que nosotros propusimos Exacto. justamente ayer es que se vea esto desde un tema de salud pública. ¿Por qué? Porque también hay que atender el bono demográfico, ¿no? Nos estamos haciendo cada vez más grandes, más viejos o más viejas, perdón por la expresión, pero es la realidad. Y entonces también el poder adquisitivo de la población pues no se presta para que te tengas que ir a estos temas privados. Y entonces, ¿qué está pasando? Si no se atiende desde la salud pública, pues solamente van a poder ser fértiles las parejas que tengan un nivel adquisitivo medio alto o alto, ¿no? Y ahí es donde entonces tiene que democratizar la salud y atender esto como muchos otros problemas que se deben de atender salud pública, tanto en la capital del país como a nivel federal. Y concretamente, ¿qué significa en la ley? Es decir, ¿son ciertos servicios? ¿Cómo se traduce, digamos, en que sí se haga este acceso? Lo acaba de comentar muy bien la diputada Rangel, es justamente optimizar esta línea de tiempo, porque es contrarreloj, ¿no? Primero que nada. 2, se tienen que dar mucho más recursos a atender específicamente este tema.
¿Por qué? Porque hoy no hay recursos para ello, específicamente para este tema, porque se canaliza directamente a la clínica de la mujer, etcétera, pero no se está entendiendo también lo que yo decía del muchas veces somos los hombres. Sí, entonces, también tiene que haber una perspectiva de género en la ley. Y lo que nosotros vamos a ir es en un modelo comparado, ¿no? Que estaremos presentando la iniciativa para que estos temas de infertilidad se puedan adaptar a cómo funciona hoy, por ejemplo, España, que es un punta de lanza en estos temas, y en algunos otros países de Sudamérica, donde van muy bien, para pues poder modernizar la ley, ponerlo en la agenda pública y que, pues bueno, esto se democratice de manera de salud a todas las parejas sin que tenga que ser quien tenga el dinero para poder salir del país. ¿Cómo fue recibida la discusión dentro del Congreso capitalino? ¿Hubo acuerdos? ¿Hubo interés? ¿Hay consensos? Mira, yo estoy muy contento y la diputada Rangel hizo justamente que nos comente, se votó a favor. Y es una de las cosas. Nosotros desde la Diputación Migrante, que representa a los chilangos en el exterior y chilangas, tiene que ver con proponer cosas novedosas para la ciudad, puntos en común, y ahí es justamente donde la diputada, si nos quieres comentar cómo fue la discusión y sobre todo el acuerdo mucho que hubo con las diputadas de Morena. Pues sí, mira, la verdad es que al principio pues como que no tenían conocimiento porque efectivamente todavía la sociedad lo marca como un tabú. Entonces, el exponerlo, como que casi nadie se paraba a decirlo y se enfrenta, ¿no? Pero al final, a cabo, como yo les decía, soy la voz de muchos, de todos y todas, porque no nada más somos las mujeres, sino también somos hombres. Porque en este camino, pues obviamente, como lo dice el diputado Raúl, al final, a cabo, también están los hombres. Entonces, también esa parte de que el hombre no externa lo que está viviendo. Y que a veces solo le hacen estudios a las mujeres y a los hombres literalmente. Y al hombre es como de, no, el hombre está bien, pero no, en realidad muchas veces es el problema, es la infertilidad, es el hombre. Entonces, ¿por qué? Porque pues el hombre lo ven bien sanamente, externamente, pero nunca lo analizan, pues ya, ahora sí que con estudios para poder. Y pues Morena, pues ahora sí que fue un poquito ahí el explicarles, pero al fin y al cabo pues lo aprobaron, ¿no? Que era lo que queríamos. ¿Y cuál es la ruta ahora? ¿Cuándo va a pleno? ¿Es posible que salga esta legislatura antes de concluir? Yo creo que en lo legislativo ayer se aprobó el punto de acuerdo en inmediata resolución, es decir, ya se debe de tomar acción sobre ello. Es un punto de acuerdo para exhortar Así es. a la Secretaría Y lo de Salud. siguiente es que el siguiente miércoles la diputada estará presentando desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, buscando que todos los grupos parlamentarios se suman a esta iniciativa de ley que tiene que optimizar completamente lo que comentábamos, ¿no? Ojalá y podamos dictaminarlo antes de que termine esta legislatura. Ojalá. De lo contrario, al ser diputado reelecto, pues bueno, voy a retomar estos temas de agenda de inicio, porque esto tiene que quedar por lo menos el primer año de la siguiente administración, donde se tiene que replantear pues prácticamente los 6 años completos. Y ahí creo que es donde podemos marcar diferencia con el resto de las entidades y en un segundo paso llevarlo esto a nivel federal en los demás estados. Perdona, y nada más, ¿cuánto cuesta un proceso como este si uno lo paga? Aproximadamente te sale como arriba de 350,000 pesos, 400,000. Sí. Y no está ahora sí que al costo de todas las personas. Hombre, sí, el 1% literalmente. Claro. Pues bueno, felicidades, la verdad nos parece muy interesante la iniciativa, estaremos al pendiente, entonces el miércoles sería el próximo paso, digamos. Así es, estaremos presentando la iniciativa, buscando por supuesto que lo apoyen los demás grupos parlamentarios y que esto se pueda dictaminar en fast track, vamos a llamarle, porque es algo muy positivo. Por supuesto van a decir que hay que analizar los temas presupuestales, pero hay cosas que no tienen que ver con el dinero, es con la voluntad, y ahí creemos que las y los diputados vamos a acompañar esto. Pues diputada Viridiana Rangel, diputado Raúl Torres, muchas gracias por haber venido a cabina, además se aprecia el doble. Muchas gracias por la invitación. A ustedes. Muy buenos días.